Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de tus podcast favoritos, Entre Mentes. Hoy tenemos un programa especial. Nuevamente contamos con la invitación de nuestro amigo de la casa, Gonzalo Donoso, pero se nos integra nuestro editor de contenido, Alexis Aedo. ¿Cómo estás, Alexis? ¿Cómo estás, Gonza? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenas noches, amigos. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo están? Bien, bien, todo bien. Alexis, cuéntanos, ¿qué te parece esta invitación para hablar sobre un tema bien interesante? Ujú. ¿Qué te parece estar por primera vez en nuestro podcast? Oye, primero que nada, un honor. Este podcast tiene una tónica que quizás el público no sabe, pero es bien dinámico. Tuvo un nacimiento bien dinámico y una funcionalidad bien dinámica por atrás, por el tema como tras cámaras, por decirlo así. Entonces, me sorprende, pero me honra al mismo tiempo estar acá en pantalla. Así que, genial, genial. Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar del sudario de Oviedo, porque en la semana eh, subimos la entrevista a Margusín, persona encargada que hizo la investigación histórica del sudario de Oviedo y la investigación con la conexión con la sábana santa de Turín. Gonza, ¿qué te parece este tema? Creo que es un capítulo donde vamos a cerrar la primera parte del Jesús histórico, Así es. porque más adelante van a venir más capítulos, pero ¿qué te parece este tema del sudario de Oviedo? La verdad es que es un tema bastante interesante y qué decirlo por la misma calidad del entrevistado. Es alguien que es un profesor, un doctorado tanto en filología, entiende y sabe latín, griego y bueno, en la misma entrevista todos están invitados a verla porque ahí vemos que el interés de él nace desde que era prácticamente un niño. Ya él nos cuenta en la entrevista que a partir de los 9 años en el colegio ya le enseñaban latín. Entonces la curiosidad que despertó en él el latín lo deriva en este tema que finalmente termina con el tema del sudario de Oviedo, la sábana santa de Turín, Italia. Entonces, la verdad es que la entrevista, como ya lo decía, es bastante interesante, es un recorrido bastante histórico, que es precisamente el nicho del profe Mark, en el fondo, donde él, aún teniendo en cuenta descubrimientos científicos relacionados con la sábana, con el sudario, él lo que hace es recopilar en el fondo, como todo investigador, datos, información, recurrir a manuscritos, para poder finalmente él generar contenido que la verdad es que es bastante interesante a la luz de hoy en día. Claro, para darle un contexto a la gente, el sudario de Oviedo es una toalla que era un antiguo ritual judío que se les colocaba en la cara para cubrir la cara cuando las personas que estaban muertas habían sufrido alguna golpiza o estaban muy irreconocibles. Entonces los tapaban con este sudario que se le llamaba. Y hay una parte donde yo les quiero leer a ambos el Evangelio de Juan, el Mm. capítulo 20, del versículo 3 al 10, donde habla la evidencia religiosa, donde nombran al sudario. Entonces dice así, dice, y salieron Pedro y el otro discípulo. El otro discípulo era Juan, que él se nombra como otro discípulo para no poner yo. Y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos y volvieran los discípulos a los suyos. Esta parte es súper importante porque Margusin hace una investigación a partir de los evangelios para ver la conexión que existe. Entonces, eh, el sudario de Oviedo, según la investigación que hace Margusin, sale desde Jerusalén
pasa por el norte de África, después llega a una ciudad que se llama Toledo, luego hay una rebelión ahí de los musulmanes y los sacan desde Toledo hasta Oviedo, que es Asturias, España. Entonces, de ahí está hasta la actualidad. Mi pregunta, Alexis, ¿qué te parece que el profe Margusín haya encontrado textos antiguos en latín, haya hecho todo este camino, hizo todo el trazo para ubicar el sudario de Oviedo en el lugar donde hoy lo conocemos, que es Asturias? A lo mejor tú nos podrías hablar también de Asturias, para que la gente también se contextualice. Sí, mira, Asturias es un lugar bastante especial. Cuando Hispania románica es invadida por los musulmanes, Asturias es el lugar de rebelión después de 800 años. Es una comunidad montañesa, básicamente, donde se da la condición geográfica para que se forme un reino rebelde, entonces cristiano. Entonces no es raro que un sudario de estas connotaciones pase de Toledo, que está en el centro de la península hispánica, ibérica, a el norte, que es Asturias, Oviedo. Oviedo tiene una historia tremenda, o sea, partiendo por el manto, pasando por la Reconquista y hasta la Guerra Civil Española, o sea, tiene una historia muy, muy, muy interesante. Me parece lógico hasta ese punto, que pasara precisamente de Toledo, el lugar donde supuestamente habría estado la mesa del rey Salomón, a Asturias, el reino cristiano rebelde de Don Pelayo. Perfecto. Oye, Gonza, ¿y qué te parece a ti la investigación que hace Don Margusín? Que sin duda es yo, como estuve con él, y a medida que él me iba hablando, me iba contando, yo me iba impresionando cada vez más con lo que él me decía. Entonces, yo me imagino que para el grupo que hizo esta investigación tiene que haber sido lo mismo, pero multiplicado por 1000. Porque estamos hablando de un personaje que es conocido por todos y debe ser el personaje más importante en la historia de la humanidad, ¿cachai? Como es Jesús. Entonces, ¿qué te parece esta investigación, Gonza? ¿Qué te causa? ¿Qué te llena en tu interior saber que puede existir esta conexión con el sudario de Turín? Bueno, la verdad es que en la entrevista yo creo que Mark lo que hace es precisamente destacar el rol de él dentro de lo que sea la sábana o el sudario, desde la perspectiva de historiador. Él, la verdad es que el trabajo que hace, y lo cita en la entrevista que tú le hiciste, parte, ¿no es cierto?, cuando cita a este historiador alemán que en un libro del siglo XVII ya cuenta precisamente ahí cómo habían relatos donde hablaba, por ejemplo, de cómo este sudario sale desde Jerusalén y llega finalmente a lo que conocemos como España o Asturias. Pero el dato importante que hay ahí es que él, por ejemplo, los estudios que tiene al respecto, por un lado son estos estudios como históricos, basados en manuscritos, donde también hablan estos manuscritos de incluso la ruta que seguía el sudario como la sábana. O sea, yo recuerdo que por un lado habla de lo que pasaba, de cómo sales desde Jerusalén, pasan por África, creo que menciona hasta Cartagena y finalmente llega a Toledo. Y ahí es donde en Asturias, precisamente en Oviedo, en la iglesia San Salvador, recibe finalmente este sudario. Pero a la vez, esto basado en que, como ya lo decía, en estudios históricos como tales, pero también hay un personaje que es bastante importante dentro de este bagaje histórico que hace el profesor, y que es precisamente el caballero José Delfín Villalalain. Villalalain, ¿quién es? Él, por lo que tengo aquí en mi apunte, que tomé apuntes, como siempre,
Este es un catedrático también en la Universidad de Valencia. Ya este catedrático especializado en medicina general y forense, él que por medio de los análisis que él hace, determina por un lado dos cosas en este sudario. Una que es muy importante, que es que él encuentra sangre humana y también encuentra líquidos que son los que se producen debido a la asfixia. Por un lado está este caballero recién mencionado científico en España, este caballero de la medicina legal y forense, y por otro lado hay un caballero que aún me cuesta mencionarlo, decir su nombre completo, que es Aden Adler, creo, si bien no me equivoco. ¿Y cuál es la importancia de este otro caballero que nuestro profesor Mark se basa en estos estudios de este científico? Es que él, mira, dos cosas bien importantes en él, que siendo judío y ateo, él en los análisis que hace de la sábana santa de Turín, también él determina por medio de comparación de estas dos que estaríamos hablando que son el mismo, el sudario como la sábana estuvieron juntas. Y es por eso creo yo que en algún momento el profe hace como el alcance de lo que sería como el sudario, y no sé si lo escuchaste bien en la entrevista, pero a mí me quedó dando vuelta la palabra que él ocupaba como síndone, ¿ya? Porque había una tela menor que estaba destinado como a cubrir básicamente lo que era el rostro, Sí, y el otro la sábana que ya terminaba por envolver por completo el cuerpo. así es. Ese era el ritual judío de la época. Así Que, como dices tú, y para complementar lo que tú dices en cuanto a la investigación, bueno, las conclusiones que da esta investigación, tanto histórica como forense, por decirlo, es que fue la misma persona la que utilizó el sudario y la sábana santa de Turín. Era una persona de pelo largo, con barba y bigote, y la característica de la nariz que tenían los hebreos, en la misma anchura en los centímetros. Uh-huh. Tenía heridas en toda la cabeza, porque a nosotros las películas nos muestran que la corona que le ponen a Jesús una vez que lo llevan a la crucifixión es ovalada, o sea, va en toda la frente. Uh-huh. Y según los estudios que se han hecho, no era así, era como un cono, entonces te pinchaba por toda la cabeza. Entonces las manchas de sangre coinciden a la perfección entre el sudario de Oviedo y la sábana santa de Turín. Segundo, tiene exactamente el mismo grupo de sangre, el mismo grupo sanguíneo, AB. Tercero, cuando a las personas las crucificaban, morían, como dice el Gonza, por asfixia, y ambas telas, por decirlo así, tienen líquido de edema de pulmón, que fue por el puntazo que le pegan a Jesús en la costilla. Entonces hay muchas similitudes entre ambas. Obviamente que no podemos, a mí lo que me dijo Margusin, que él no podía decir que la sábana, o sea, que estas dos telas habían sido de Jesús. Pero si es que había una investigación y que la iglesia decía que esta era la sábana de Turín, fue la que envolvió a Jesús, el sudario de Oviedo también envolvió a Jesús. Porque llegan a la misma conclusión, que se ocuparon ambas para la misma persona por el grupo sanguíneo. Incluso el Gonza nombró el recorrido y ambas tienen, ¿cómo decirlo? Como esporas, por darle un nombre, de polen. Del mismo polen específicamente. Entonces son muchas similitudes y él me dice, esto es ciencia, ciencia pura. O sea, se hicieron cientos de experimentos para corroborar que fue por un edema pulmonar, que fue por asfixia, de dónde brotó la sangre, si tenía una corona, todo. Y las 100 veces que lo hicieron, las 100 veces terminó de igual forma la investigación. Entonces, para mí, yo no, si soy creyente o no soy creyente,
Si me dice la iglesia que la sábana santa de Turín fue utilizada en el sepulcro para Jesús, entonces digo, si ambas la ocuparon, el sudario de Oviedo también está conectado con Jesús. No sé qué te parece a ti, Alexi, que esta investigación tenga tantas similitudes y ninguna sea contradictoria a otra. O sea, porque puedes hacer investigación y de 100 pruebas que se hagan, a lo mejor 90 coinciden y otras 10 no. Pero en este caso, todas fueron acertadas e iguales en una y en otra. Todas las pruebas. Bueno, por supuesto, me parece llamativo, me parece decidor, por decirlo así. Creo que las pruebas hablan por sí solas. Me llama la atención que la cultura popular, el sudario de Oviedo prácticamente no exista, siendo que el de Turín tiene esta imagen muy setentera de un tópico medio rebatido, medio sin rebatir, y queda ahí. Pero el manto de Oviedo no existe en la cultura popular. ¿A quién le interesa que no exista? ¿Por qué no existe? No existe porque no hay interés, no existe porque no interesa que exista, que sea tan evidente en su autenticidad. Eso es lo primero. Me causa curiosidad como ciudadano. Y en segundo lugar me hace rememorar esta costumbre antigua judía de, voy a ocupar una palabra de otra cultura, de que la Shakti o el prana, mejor dicho, la energía de ciertos profetas imbuye sus vestimentas. Creo que pasó con el profeta Eliseo, si mal no recuerdo, puedo estarme equivocando, que cuando muere su túnica es desgajada. Puede que esté confundiendo datos ahora, que lo cito en el momento. Pero el rescate del concepto del sudario y del manto de parte de la cristiandad es un rescate de una tradición judía muy, 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 muy antigua, y que tiene sus paralelismos en la India y en otros lugares más. Claro. A ver, yo tengo una opinión, porque tú dices, ¿por qué no se conoce tanto el sudario de Oviedo? De hecho, a mí me nace entrevistar a Margusin por un programa que dieron en Semana Santa en el History Channel sobre la vida de Jesús. Estaban buscando como pruebas del Jesús histórico. Y yo tampoco tenía idea del sudario de Oviedo, entonces, y creo que el común de la gente, como tú dices, tampoco. Y no sé por qué la iglesia se encarga siempre de minorizar o apaciguar estas investigaciones. Y a lo UN deberían apoyarlas. ¿Cachai? Porque si tú me decías a mí, la iglesia debería tener un equipo de trabajo que diga, ya sé que vamos a investigar esto para enaltecer o reafirmar la imagen de Jesús. Porque para mucha gente Jesús no existió, un invento, para otra gente que sí, ¿cachai? Entonces la iglesia debería trabajar y ocupar su fuerza en eso, pero no lo hace. Yo esa pregunta yo se la hago a Margo, sí, le digo, ¿por qué la iglesia siempre es tan cauta con estos temas? Porque a ellos les costó mucho que le aceptaran poder investigar y hacerle los análisis al sudario de Oviedo. Les costó, pero demasiado. Me dijo que fue mucho. Y así pasó también con la sábana de Turín. Entonces, como que la iglesia siempre ha sido esquiva con estos temas. Es cierto, la iglesia católica es muy cauta a la hora de afirmar o de desautorizar ciertas manifestaciones milagrosas, místicas, pero también tomemos en cuenta el Concilio Vaticano II y el lugar que tienen las reliquias y los milagros después del Concilio Vaticano II, cuando la iglesia se abre a un universalismo de raíz protestante, pero por otro lado están saliendo pruebas que dicen, oye,
tú tienes un sudario, tú tienes un manto, lo tienes tú, no lo tiene todo el mundo. Hay una contradicción. Entonces, claro, institucionalmente no debe ser fácil para la iglesia moderna, post-62, este tipo de manifestaciones o reliquias. Claro, son reliquias. Y yo creo que también son reliquias no solo de la iglesia, son reliquias de la historia de la humanidad. No sé, Gonza, ¿qué te parece a ti esto pues, de la iglesia? Que la iglesia sea tan cauta con este tipo de Mira, cosas. me encantan los alcances que está haciendo Alexis porque genera como un punto ya de inflexiones en la conversación misma, hablando de que hay alguien que se basa precisamente en la investigación de manuscritos, de escritos, de traducciones, y fíjate lo importante porque aquí hay como varias cositas que son bastante llamativas. No, si bien si estamos hablando del mismo personaje Jesús, aquí el tema está centrado en el sudario, en la sábana, etcétera. Pero fíjate que, por ejemplo, cuando Margusin habla de las investigaciones que él hacía de manuscrito en la Biblioteca Nacional de Madrid, por ejemplo, hay un tema importante ahí porque él se encuentra dentro de estos manuscritos con que había una alusión a un peregrinaje ya en el siglo IV, así de nuestra era, ¿ya? ¿Y qué pasaba con este peregrinaje? Este peregrinaje contaba de alguien que venía desde España hacia lo que él llamaba como un monasterio que estaba cerca del Jordán, o sea, en Jerusalén, ¿ya? ¿Y qué pasa acá? Que ahí ya te mencionan el tema del sudario, que se hacía el peregrinaje por la sábana, en este caso allá, ¿cachai? Esta misma sábana que habla este alemán que él cita del siglo XVII en un libro de él. O sea, imagínate, estamos primero hablando del Evangelio de Juan, que por ahí, él creo que habla como del año 100 más o menos de nuestra era, cita a este manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid. Y bueno, vamos a ir viendo el tema de que él incluso lo dice, como la idea de esta peregrinación hacia este lugar donde estaba, por lo menos convive unos 5 siglos antes de que salga este sudario de Jerusalén. O sea, hay un tiempo considerable que pasa donde se menciona el libro en escrito, en manuscrito, que Mark los cita. Entonces, es importante cómo se abarca el tiempo en su totalidad, pero entre medio están sucediendo cosas importantes. Creo yo que, por ejemplo, cuando se cita, por ejemplo, la invasión, si bien no me equivoco, persa a Palestina, donde finalmente los cristianos huyen, sacan todo lo que tenían dentro de sus templos, iglesias, y con ello se van de allá, se retiran, se arrancan, y ahí comienza también esta otra investigación que, por un lado, hay la ruta que había mencionado hace un momento atrás, está también cómo está esta ruta que indica que fueran incluso por el mar Mediterráneo hacia allá, y bueno, por todo el lado es como muy interesante, pero siempre se contrasta con lo que ya mencionaba Alexis, que es cómo la iglesia hoy en día, o en el transcurso de cierto tiempo, ha ido como poniendo como trapos fríos, y que hace que en la cultura pop, que decía Alexis, sepamos poco y siempre estemos apuntando como a la sábana santa y no al sudario de Oviedo. Es interesante por lo menos preguntárselo, destacar aquello. Sí, así es. Bueno, pasando al siguiente bloque de nuestro podcast, les tengo que contar, bueno, ya les hice como un breve spoiler de cómo me nace entrevistarlo, pero me parece que, a ver, en el primer capítulo hablamos con el profesor Hugo Cepeda, del Jesús histórico, y me parecía que teníamos que darle cierta continuidad con una entrevista del mismo nivel, o quizás mejor, porque nuestra meta es siempre tener invitados
que sean de la misma calidad que del profe Hugo Cepeda, que de Margosini, de ahí para arriba, ¿cachai? Porque necesitamos, hay que darle seriedad a los temas, y este tema merece la seriedad que corresponde. Entonces me decidí a entrevistar a Margosín, lo contacté, accedió al tiro inmediatamente. La entrevista, para los que la vieron y los que no vieron, vayan a YouTube, búsquenla y véanla porque es interesante. Él hace como una exposición del tema, cuenta cómo fue la investigación, cómo hace su propia investigación, y me parece interesante porque viene a complementar lo que habíamos hablado antes en otros capítulos para darle un final a esta primera parte del Jesús histórico. Pero mejor aún es lo que dice Alexis, es que el sudario de Oviedo no lo conocía nadie, y con esto nosotros acá en Chile al menos venimos a hablar de él para que la gente lo conozca y pueda saber de qué se trata, de la conexión que tiene con la Sábana Santa de Turín. Hay una parte de la entrevista que para mí, bueno, toda la entrevista es muy importante, pero para mí hay una parte que me impactó y me impresionó mucho, y creo que a Margosín también, y él la recalca mucho, y quiero que la escuchemos para que después la comentemos. Así que nuestro productor Manuel nos va a ayudar colocándonos la parte de la entrevista. Las investigaciones que hicieron, las pericias, yo quedé sorprendido. Me imagino cómo tiene que haber sido para ustedes como equipo ir encontrando, cada vez que iban investigando, iban encontrando cosas. A lo mejor les costó mucho, porque por lo que yo entiendo, la iglesia es bien cauta con este tipo de cosas. O sea, de que supongamos ustedes vayan a la iglesia y digan, ¿sabes qué? Necesitamos hacer un análisis del Santo Sudario de Oviedo. La iglesia es como bien esquiva en ese sentido. Entonces, la iglesia oficial se mantiene un poco al margen. No quiere comprometerse con esto. De hecho, si nos remontamos unos 100 años a principios del siglo XX, hubo una situación que a mí me parece fascinante, que es un jesuita que dice en la Enciclopedia Católica que todo esto es superstición y la Iglesia debe alejarse de esto. Y a la vez hay un científico francés, Yves Delage, de la Academia Francesa, ateo profeso, que dice que la síndrome es de Jesús de Nazaret y que se puede afirmar eso sin ser creyente. Entonces, tenemos esa maravillosa contradicción entre el jesuita que dice, esto es una tontería, es superstición, y el ateo científico diciendo que no, que es genuino. O sea, es como ambos que no tienen nada que ver con su parte, los defienden a la contraria. Es muy interesante. Sí. Y en ese sentido, don Marc, ¿por qué cree usted que la iglesia siempre ha sido más cauta con este tipo de cosas? Porque si usted me pregunta a mí, yo prefiero confirmar que supongamos que a lo mejor no podemos confirmar porque los análisis no nos van a permitir coincidir el ADN, porque a lo mejor por un tema de años. Reserva su opinión, no siempre dicen, no, esto lo dejamos en manos de científicos e historiadores que digan ellos. Yo creo que miedo no es. Lo que no quieren es decir, vale, lo creemos y después que se afirme lo contrario. Es un poco lo que decía el jesuita. No quieren dar esa impresión de superstición, pero como ven, lo que se ha presentado hoy no es superstición, es ciencia e historia. Yo no he dicho en ningún momento que estas telas prueban la resurrección o son una prueba de la fe cristiana, porque no lo son. Así es. Pueden ayudar a la gente a creer bien, pero la ciencia nunca jamás, también lo decía Alan Adler, no hay prueba científica para la pertenencia a Cristo.
ni hay prueba científica de la resurrección. Es imposible. Eso ya depende de la fe de cada uno. Pero la forma en que se utilizó el sudario, la formación, la ausencia de explicación de cómo se formó la imagen de la síndrome, todo eso es ciencia. Claro. Eso ya no es creencia. Es ciencia pura, es ciencia pura. No es especulación ni coincidencia, es ciencia pura. Y esa ha sido la respuesta de Mark Bucin, que a mí me llamó mucho la atención. Bueno, creo que él también, él lo dice específicamente ahí en la entrevista. Me parece que un jesuita venga a decir que esto es especulativo, que es como tratar de menoscabar la investigación y diciendo que es algo de la superstición, mientras que un doctor que de nacimiento judío, pero después él se hace ateo, una persona que no cree en esto, hace la investigación y después dice, yo creo en esto. O sea, me parece que esas dos partes, que son polos opuestos, tengan una opinión totalmente distinta a lo que ellos piensan o a lo que ellos sienten. Me parece que una parte importante de la entrevista, porque nos da a entender que no necesariamente basado en lo que tú crees o en lo que tú creas, tienes que trabajar o hacer una opinión, ¿cachai? Entonces, Alexis, no sé qué te parece a ti, si también te causa este asombro que me causó a mí en primera instancia. Es notable, es notable porque, bueno, imaginemos, quiero entrar aquí en el terreno de la especulación, ¿no? Dale. Imaginemos que este académico judío no fuese ateo. ¿Qué significa eso para el judaísmo? Ahora, imaginemos, es que el problema es que no manejamos o olvidamos la larga trayectoria y la larga línea editorial, por ocupar una frase hecha, de los jesuitas en cuanto a los fenómenos milagrosos. Recordemos que cuando llega el cristianismo a la India, son los jesuitas los que ven a los swami, a los maharishi y a los rishi y ven estos fenómenos paranormales y que los empiezan a estudiar porque no pueden entender que se dé esto fuera de la Iglesia Católica. Y son ellos los que inician básicamente los estudios parapsicológicos en un sistema, en un sentido histórico. Alguien que tiene tanta historia para atrás tiene una visión histórica para adelante. Y alguien con una visión histórica para adelante no necesariamente va a ser objetivo a la hora de evaluar ciertos inputs de información. Tiene su agenda hecha. Wow. Eso es lo que yo quiero aportar. No, me vuela la cabeza aquellas aproximaciones, Alexis, tuyas, pero sí son razonables. O sea, en algún punto uno quisiera poner en perspectiva todo lo que hay sobre la mesa y se hace como confuso porque de pronto tienes que ponerte como en el zapato de cómo están mirando desde una perspectiva histórica la historia misma, sin ignorar que a la vez se construye en realidad a partir también de las propias o estudios o misiones, o etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que es un tema a la larga bastante, creo yo, complejo de abordar. Es difícil en cierta manera decir, bueno, esto es lo que efectivamente pasa con la iglesia, entendiéndola como una entidad única, porque la verdad las distintas órdenes que hay dentro de ella misma también, y la importancia, participación o cómo ellos inciden también en ciertos capítulos de la historia también moderna. No sé, hay muchas aristas y no sé, mira, de mi manera, de lo que a mí saco en cuenta con la entrevista hecha a Mark Bucin, él también recurre a diferentes fuentes
de investigación documental, o sea, desde lo que él encuentra en Francia, en España. Oye, hay un tema ahí de investigación que yo creo que él lo decía, cuando parece que Gonza le pregunta, oye, pero ¿cuál es como el lado no tan positivo de todo esto? Y en cuanto a qué, en cuanto a la investigación misma. Entonces él dice, oye, pero es que el tema es que investigas tantas horas y te cuesta tanto, de pronto incluso coincidir con algún tipo de libro, que la ventaja de Mark es que en el fondo él también traduce. Entonces esta cosa fortuita va dando o generando conocimiento. Entonces, y este conocimiento que se genera, ¿qué es lo que sucede con él? ¿Cómo se comporta en el tiempo? ¿Cómo se sociabiliza? ¿Y por qué la ignorancia entonces, volviendo al mismo punto de hace un momento atrás, de por qué ignoramos lo de Oviedo, por qué está tan presente lo de Turín, lo de Italia? Eso, no sé, González, para mí es un voladero de cabeza finalmente. Es que, mira, lo que pasa es que cuando tú tienes, bueno, yo soy, como ustedes saben, yo soy periodista de profesión y a mí me gusta hacer el tema de la entrevista. Desde que entré a la universidad, yo tenía un profe que me decía que, como se dice vulgarmente, que yo tenía pasta para eso, porque como que tengo cercanía y afinidad con la gente. Y yo a Margusín, como les digo, yo lo vi en la tele, en un capítulo de History Channel, y de ahí no conversé más, después lo contacté y listo. Pero si ustedes ven la entrevista, es como que estoy hablando con alguien que conozco hace años. Entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí? Primero, tengo una persona ultra preparada, que me doy cuenta que el trabajo y la perseverancia son sus mayores atributos en base a lo que dice el Gonza, porque tú para hacer una investigación como la que él hace, primero tienes que tener un conocimiento del tema, pero full. Él tuvo que traducir libros en latín, o sea, yo conozco mucha gente y no conozco a nadie que sepa latín de partida, ¿cachai? O sea, a ese nivel está él, está como un peldaño, varios peldaños más arriba. Entonces, cuando a él se le presenta esta investigación, empieza a buscar información, a recorrer distintos países, como decía Gonza, y se empieza a encontrar con cosas, una, otra. Y él me contaba que él se encontraba con algo y decía, oh, esto, y se asombraba así como nos asombramos nosotros. Pero sí, después pasaba un rato y él dejaba esa euforia porque tenía que seguir avanzando. Porque eso que encontró, claro, a lo mejor era una pista o una prueba de la conexión que existía entre el sudario de Oviedo y la Sábana Santa de Turín, pero no era lo suficiente como para cerrar la investigación. Entonces, estos pasos los volvió a repetir una y otra vez, por lo que él me contó. Y obviamente que la Iglesia Católica, en vez de abrirte las puertas, te las va cerrando. O sea, es lo que hablábamos delante. Él, como yo les dije, en el año 89 fue cuando se obtuvo el primer permiso para que los grupos de investigación pudieran analizar con forenses, con doctores y todo esto, el sudario de Oviedo. Y después de un tiempo dijeron, oye, aquí hay que hacer también una investigación histórica. Necesitamos a alguien que venga y nos diga dónde está la conexión histórica, dónde hay textos, como decía Gonza. Entonces, imagínate empezar de cero una investigación, porque yo te puedo decir, ya sí, ¿sabes qué? Salió de Jerusalén y hizo esto. Pero, viejo, o sea, hay que ir a la biblioteca, hay que leerse, no un libro, cientos de libros para saber que salió de Oviedo, al norte de África, después a Cartago, después pasa a Toledo, como decía Alexis, después a Oviedo, o sea, son cientos de cosas que de partida también tienen que revisar textos en las mismas iglesias, en los archivos de la iglesia, que están escritos en latín. De hecho, en la entrevista ustedes pueden ver que él en la presentación que hace muestra en las partes de los textos donde habla del sudario y de cómo este recorrió todo. Entonces, yo hace una traducción en línea, ¿eh? Él está mostrando un texto en latín y te lo está traduciendo de inmediato. Pero para que cachis, ese es el nivel, o sea, para mí eran símbolos y para él no, pues para él era un lenguaje. Entonces,
aquí quiero llegar con esto, que cuando nosotros entrevistamos a alguien, yo podría sentarme, hacerle unas preguntas, listo y chao. Pero no, pues nosotros también nos tenemos que preparar para este tipo de invitados, porque imagínate, yo voy y le pregunto puras tonteras, para dar un ejemplo. No nos van a pescar más, pues entonces nosotros también tenemos que estar preparados. Y esa es la misión que cumple Alexis. Alexis nos prepara para que estos invitados tengan las preguntas exactas, notar el contexto. Entonces, Alexis, yo no sé, ¿qué te parece a ti la figura de Margot Sin en el podcast? Que Notable, o sea, el podcast es un podcast joven y ya cierra, no quiero decir cierra, sino que completa un ciclo de cristianismo bien investigado con relativamente pocos episodios hechos, entonces notable, o sea, es un gran acierto ahí, Gonzalo, la inclusión de Mark en el podcast, y también siempre se agradece la buena voluntad. Creo que hay una suerte de solidaridad intrínseca en los investigadores que hace que solidaricen con gente que realmente está interesada en el tema. Una cosa de empatía, o llámalo como quieras. Creo que es eso. Y ahora el podcast yo creo que queda libre para ampliar sus horizontes, ¿o no? sí, o sea, lo que pasa es que la gente también nos va pidiendo hablar de distintos temas, pero nosotros seguimos una línea editorial, entre comillas, y un hilo conductor que nos van llevando a distintos temas. Cerramos esta primera parte porque en capítulos siguientes, más adelante, vamos a hablar del rostro de Jesús, de la Virgen María. Entonces, vamos a seguir hablando, pero más adelante. También Claro. hay que hacer un pare del tema y hablar de distintos, ¿cómo se llama estos temas? Y para ir concluyendo esta entrevista con Margot Sin y este tema del sudario de Oviedo, bueno, creo que en mi perspectiva, creo que el sudario de Oviedo y la sábana santa de Turín sí tienen que ver con Jesús. En mi punto de vista, ustedes pueden pensar distinto. Ojo que yo no soy creyente, pero según lo que me mostró Margot Sin y la investigación propia que uno hace en Google o en otros libros, sí pienso que existe la conexión con Jesús. Y creo que es muy importante saber que así sea, porque es la primera prueba que tendríamos de Jesús en la actualidad. Entonces, para mí es muy importante saber que esto existe. En algún momento me gustaría ir a conocer la iglesia donde está, ver el arca, que es de madera, todo esto. Y como conclusión, bueno, primero agradezco a Margot Sin su tiempo. Creo que él, como tú dices, tuvo una empatía extra, porque más que una entrevista fue como una exposición, de estas exposiciones que te dan los profesores en la universidad o en alguna conferencia de prensa. Entonces, para mí es muy gratificante. Y segundo, creo que sí existe la conexión entre ambas y con Jesús. Entonces, para mí eso es muy importante y no sé qué les parece a ustedes. Yo no sé qué pueden concluir ustedes. Si también concluyen que tiene que ver con Jesús o a lo mejor no. Esa es la opinión de cada uno. Mira, yo en lo personal me quedo con que dentro de esta ponencia del profesor, que prácticamente fue como una cátedra, y porque lo fue bastante didáctico también, tuvo la diferencia de poder mostrar ahí unas imágenes, explicarlas y qué sé yo. Pero mira, para mí yo me quedo con algo que tiene que ver básicamente con esto de que por un lado se alcanzan certezas científicas, pero la investigación le toma otro tiempo distinto. Y cuando estas logran hacer una unión
finalmente se presentan lo que hace el profe. Tiene libro, habla de las cosas, pero son dos tiempos totalmente distintos, Gonzalo, que tenemos a esta típica figura del investigador leyendo, tomando tiempo, visitando bibliotecas como las nacionales de allá en España, pero también las de estas catedrales, ¿no es cierto? Entonces, yo me quedo con eso, que hay un tema de dos tiempos ahí, el que se da con la certeza científica que tiene que ver con el sudario y con la sábana, y por otro lado los hechos históricos, que las certezas que él también tiene finalmente cuando él logra hacer esta amalgama entre las dos cosas, ciencia y la historia. Con eso yo me quedo como aprendizaje. Y para ti, Alexis, ¿qué puedes concluir de esta entrevista? ¿Qué te pareció? Posibilidades y cuestionamientos. O sea, en realidad me parece que evidentemente es un aporte para la humanidad y para el podcast, y siento que abre vías argumentativas para varios campos, no solamente el religioso, sino que también el histórico, por supuesto. Pero ¿por qué la hispanidad, siendo depositaria de una reliquia así, en un lugar así, Oviedo, Asturias, desconoce esta reliquia? Siendo que sin esta reliquia, sin esta ciudad, Oviedo y Asturias, el reino de Asturias, no hay hispanidad, no hay Gonzalos ni Alexis. No existiríamos nosotros, porque desde ahí el cristiano barre con el musulmán hasta que cae Granada, con Abderramán II, y se crea la unión de reinos en la Hispania, ex Hispania goda o romana, y tenemos quizá la primera nación del mundo antes de la Revolución Francesa. Eso está discutible. Que después viene dentro de la misma y une el globo, y hace del globo una pura cosa, una orbe. Entonces, ahí está Oviedo, ahí está Asturias, y nosotros, hispanos, desconocemos eso. Creo que, si me preguntan a mí, mi opinión personal es un ataque contra la hispanidad. Creo que podemos cuestionar a la Iglesia post-Concilio Vaticano II, y creo que el profe Marc es bastante interesante, entre otras muchas cosas. Perfecto. Miren, muchachos, yo como recomendado traigo dos cosas. La primera es un documental que se llama El Sudario de Oviedo, clave de la autenticidad de la sábana santa, de Jorge Manuel Rodríguez. Lo pueden encontrar en YouTube, dura 1 hora 25, para que lo vean y nuestros seguidores puedan verlo también y puedan interiorizarse más en este tema del Sudario de Oviedo. Y por segundo recomendado, les traigo el libro, obviamente, de nuestro invitado, de Margusín, que se llama La historia del Sudario de Oviedo del 2006. Es un poco caro, lo tengo que decir, pero en algunas páginas de internet lo pueden encontrar en 20 euros más el envío. Es caro, pero es muy interesante el que pueda tener acceso a él, que lo pueda leer, porque viene a complementar todo esto que estábamos hablando y obviamente canaliza aún más la investigación porque da detalles. Entonces, me parece que estos dos recomendados vienen a cerrar este capítulo, y les tengo que contar que el próximo invitado es una persona, yo diría que es bastante conocido por todos nosotros, y yo creo que por nuestros seguidores y por la mayoría de la gente acá en Chile. Él ha estado en varios programas de acá de Chile, ha sido un invitado regular, ha estado en Estados Unidos, en México, en Europa,
en foros, muchas cosas. Él es nuestro querido amigo Sixto Paz Wells. Vaya. Mira, Estuve con Ay, él ay. en una entrevista bastante interesante. Hablamos de muchas cosas. Creo que o sea, evidentemente nuestros seguidores tienen que saber que nosotros cambiamos el tema y ahora vamos a hablar un par de capítulos sobre ufología, avistamientos, abducciones y todo este mundo que envuelve al tema UFO. Y partimos esta serie de capítulos con Sixto Paz, creo que un invitado de lujo, que también accedió al tiro a estar con nosotros. Y para ir finalizando el podcast, ¿qué les parece que tengamos a Sixto Paz con nosotros? O sea, creo que es un invitado de lujo y no sé, pues chicos, ¿qué les parece a ustedes? Alexis, la palabra. Muchas gracias. Maravilloso, fabuloso. Sixto Paz es una persona imborrable de la ufología. Si estamos centrándonos en Chile, chilena a través de su misión Rama, a finales de los 80, principios de los 90, mediados, hasta finales. Sabemos que nace dentro de una familia psíquica, con cualidades psíquicas, por supuesto. No, es un pedazo de historia. Puedes compartir o no sus postulados, pero es un gran entrevistado. Gonzalo. Oye, no sé qué más añadir porque yo creo que ya el solo nombre se presenta a sí mismo. Alguien que tengo entendido que acá en la televisión chilena ha estado en diferentes periodos, en diferentes décadas de la televisión acá, siempre visita Chile y no, siempre hay más cosas que preguntarle, siempre hay algo más allá todavía, siempre hay algo que termina por revelar, por contar. Yo creo que va a ser como, una vez más, siguiendo la línea del programa, un gran entrevistado que se viene. Ya saben, amigos, entonces, próximo capítulo, entrevista con Sixto Paz. La invitación está hecha para que nos vean. También abajito nos sigan, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que les pueda llegar información y les avisen de los estrenos de nuestros capítulos. Y bueno, espero que les haya gustado este capítulo con Gonzalo, que ya al parecer va a ser nuestro panelista fijo. Y con Alexis, que fue un excelente invitado y complemento dentro de esta conversación. Así que les dejo la invitación hecha a todos para que vean a Sixto Paz y próximamente estaremos comentando cómo fue la entrevista con Sixto Paz. Así que chao muchachos, que estén bien. Un abrazo a todos nuestros seguidores. Fuerza Ángela, que tiene un problema de salud, así que le vaya bien. Y mandar un saludo a nuestros amigos de Anomalía Temporal, que nos mandaron saludos en la semana en su programa, así que un fuerte abrazo para ellos y gracias por seguirnos. Así que un abrazo para todos muchachos, que estén bien. Damos finalizado tu podcast preferido, Entre Mentes.